Bienvenidos una vez más a nuestro canal Un Abogado contra la Demagogia. Y efectivamente vamos a tratar el tema de la inflación, de la gran mentira de la inflación, de los datos que nos dan de inflación y de cómo los precios suben muchísimo más y de las consecuencias que va a tener para nosotros y de por qué nos mienten. Este vídeo creo que va a ser de gran interés para todos. Fijaos, nos han dicho ayer que la inflación está, en los datos más altos de los que se tiene constancia, probablemente, aunque se dice que es desde el 85, pero estamos hablando de un 9,8% y subiendo. El último mes un 3%. Esto en principio es una auténtica barbaridad, porque se supone que somos un 10% más pobres. Tanto si eres pobre porque todo te cuesta un 10% más, como si tienes dinero y entonces en realidad has perdido un 10% de poder adquisitivo en tus ahorros, en tu plan de pensiones, en todo. Pero es que resulta que es mentira, que es que no es un 9,8%, es que es muchísimo más la inflación, muchísimo más. Y vamos a ver ahora lo que ello acarrea como consecuencias para nosotros. Antes quiero hacer un poco de historia. Como sabéis, y si no sabéis yo os lo recuerdo, hay un tal Mario Draghi, que ahora es primer ministro de Italia, al que llamaban Super Mario, que entró a presidir el Banco Central Europeo. Y este hombre entró con una política monetaria poco convencional o poco ortodoxa a inyectar dinero en los mercados como si fueran gominolas. Nada más llegar en 2011 colocó 1,1 billones de euros en cuestión de un año. De manera que de una forma desbocada comenzó a inyectar dinero. Esto supuso que empezó a comprar deuda a los bancos y a los estados. Y pues vemos aquí, por ejemplo, la deuda pública de España, cómo se disparó. Hemos llegado a pasar de 400 millones de euros de deuda pública en España a 1,3, 1,4 billones de euros, que es lo que se dice, aunque es mucho más. Claro, esto de inyectar sin límite dinero en el mercado supone que, claro, que cada vez hay más dinero porque ese dinero está en el mercado. Y de aquellos barros recogemos ahora estos lodos, porque de aquello que hizo Super Mario de sacar dinero, porque el Banco Central Europeo es el encargado de la estabilidad de los precios, pero también de autorizar la emisión de euros. Por cierto, que incluso aunque lo miréis en Wikipedia, os pone que la función del Banco Central Europeo, una de las fundamentales, es mantener la inflación por debajo del 2%. Parece que lo están haciendo bastante mal, ¿no? Bastante mal. Bueno, pues el señor Mario Draghi, que ha estado 8 años de presidente del Banco Central Europeo, ha inundado la Unión Europea de euros, de manera que inyectando 600.000 millones, 500.000 millones, luego 200.000 millones, luego 60.000 millones de euros al mes, ha inyectado tantísimo dinero que lo que ha hecho es endeudar a países como España hasta límites estratosféricos. Y también que haya tantísimo dinero que es normal que ahora se recoja la inflación, a pesar de que todos los sesudos economistas y el propio Banco Central Europeo predecían que la inflación iba a ser prácticamente nula o muy baja durante los próximos años, porque no tienen ni santa idea. Y también el señor Mario Draghi bajó los tipos de interés hasta el 0%, desde el 2,5% al 0%. Claro, obviamente, con tipos al 0%, inundando el mercado de liquidez de euros y aumentando la deuda pública de los estados, ahora la inflación se ha desbocado, como es normal, porque hay mucho dinero en circulación y que no nos vengan ahora con que es Ucrania, porque la inflación ya estaba desbocada mucho antes de Ucrania y no tenía que haber ocurrido después de la crisis que hubo con los confinamientos y la enfermedad, porque se ralentizó muchísimo la economía, lo cual supondría en todo caso deflación y jamás inflación. Bueno, pues las políticas de Super Mario ahora nos llevan a estas consecuencias, eso y otras cosas, ¿no? La ineficacia de los políticos, tanto los de España, que es donde más tenemos, como los de la Unión Europea, que son todos unos ineptos, que eso sí, ganan unas millonadas brutales y luego tienen siempre puertas giratorias y nos chupan como sanguijuelas. Pero es que a lo que iba yo con este vídeo fundamentalmente es que el IPC que se nos dice que hay ahora mismo es mentira y os lo voy a explicar. Y este 9,8% de inflación al que nos hacen ahora mismo alusión es más falso que un Judas de plástico, más falso que un duro de madera. ¿Y sabéis por qué? Fijaos, yo hoy, por ejemplo, cuando he ido a pagar la factura del gas, de repente me ha venido a la cabeza que el año pasado, por estas fechas, había pagado menos de la mitad.
Coño. Y entonces voy, lo miro y digo, pues es verdad, es que es más del doble. Y entonces se me ha ocurrido mirar cuánto ha subido el gas del año pasado. Del año pasado, no desde la guerra de Ucrania, desde el año pasado, desde hace un año. Bueno, pues si miramos, por ejemplo, desde hace un año a esta parte, ha subido un 800%. 800%. El 800% es que se ha multiplicado por 8. Y no es de ahora, vuelvo a insistir, no es de ahora. 800% por 8. Así que es una auténtica barbaridad. Nos van a decir ahora que han subido los precios en 9,8. Ya. El 800%. La luz, bueno, la luz se ha disparado, veis ahí el gráfico, algo de forma exponencial, estratosférica. Algo increíble. Los combustibles ya sabemos que están al doble, pero ¿cómo consiguen maquillar esto? Pues fijaos, es muy sencillo, lo maquillan de la siguiente manera. El IPC está compuesto por 12 clases. Estas 12 clases que las llaman son con aquellas con las cuales calculan la evolución del índice de precios al consumo. Es decir, ellos meten lo que quieren, sacan lo que quieren y dan la ponderación y la importancia que quieren a cada elemento. Por ejemplo, fijaos, si yo quiero decir cuánto han subido las cosas, yo puedo coger y decir, fijaos, voy a meter como han metido los test de antígenos, por ejemplo, lo metemos porque han topado el precio y no pueden subir. Y vamos a sacar, por ejemplo, el carburante, por ejemplo, y lo sacamos. O no lo sacamos, como no han hecho, pero vamos a darle una ponderación, una importancia del 1%, por poner un ejemplo, ¿no? Y sin embargo, vamos a poner la importancia de los test de antígenos en el 15%. Y entonces luego la ponderación dirá, pues que prácticamente no han subido los precios. Pero claro, porque tiene mucha más importancia, mucho más peso el test de antígenos que el carburante. Bueno, pues algo así es lo que están haciendo. Es una auténtica trampa. Los precios están subiendo de manera desbocada, estratosférica. Una auténtica barbaridad. Hasta un 800%, por ejemplo, en el caso del gas. Una auténtica barbaridad y parecido a la electricidad. Los carburantes se han duplicado. Una auténtica barbaridad. Los sueldos, sin embargo, no están subiendo prácticamente nada. Y sin embargo, tenemos que pagar todo muchísimo más caro. Los tipos de interés van a empezar a subir, con lo cual los créditos que ya están pedidos van a subir mucho en su cuota mensual. Los estados van a necesitar más dinero porque España, por ejemplo, tiene una deuda pública disparada, que se ha disparado, y van a tener que refinanciarla nuevamente, como están haciendo constantemente, refinanciarla para que siga creciendo. Pero la van a refinanciar a tipos de interés mucho más altos, con lo cual vamos a tener cada vez más deuda si no entramos en un default, es decir, que entramos en una quiebra técnica del Estado que no va a poder pagar. Paga ahora porque está cobrando muchos más impuestos encima, porque fijaos que de esta subida disparatada del gas del 800%, eso significa que el gobierno, el Estado, está cobrando el IVA del 21% sobre una cantidad muchísimo más elevada de todas las facturas, de las facturas del gas, de las facturas de la electricidad o de las facturas del carburante, da exactamente igual. Eso sí, va a decir que topa el precio del gas unos meses, a partir de mayo, cuando ya no haga falta poner la calefacción, y ya hemos pagado una barbaridad de la calefacción en invierno, durante unos meses, para luego seguir cobrando el IVA sobre todo lo que haya subido. Lo mismo que han hecho con los carburantes, bajan durante unos meses hasta junio, y además que es que ni siquiera reduce el precio, porque ya se ha explicado, porque están cobrando el 21% sobre ese doble de precio que cuesta el carburante, aunque asuma 15 céntimos. El Estado realmente está dejando de ganar 6 céntimos, porque está ganando 21 céntimos más de cada euro, porque cobra el 21% de IVA de cada euro que ha subido el carburante. O sea, es decir, una mentira, una estafa como todo. Por tanto, precios disparados, lo vamos a pasar fatal, pero simplemente quiero que veáis que nos engañan como a tontos, que nos tratan por idiotas, tanto en lo que ha subido el IPC, que ya de por sí un 9,8% es una auténtica barbaridad, pero es que puede ser, ya digo, hay cosas que hasta el 800%, una auténtica barbaridad, una desgracia cómo nos están gobernando. No digo ya en España estos políticos, sino también los políticos de la Unión Europea están haciendo un auténtico desastre con la economía y al final las personas nos estamos arruinando. Y lo que quieren, también insisto, ahora que han cambiado la educación, es que la gente no se entere, no sepa de economía, porque eso no se enseña, no está ahí en el programa de la enseñanza secundaria obligatoria, que no sepan de economía, que no sepan lo que es, por ejemplo, un Estado de Derecho, que no sepan lo que es la separación de poderes, que no sepan lo que es la democracia, que no entiendan cómo se hace el índice de precios al consumo, que no sepan lo que es realmente la inflación ni la deflación, que no se sepa prácticamente de nada, pero que sepan perfectamente tener un móvil 5G, que sepan perfectamente utilizarlo, que sean hiperdependientes de estos aparatos y de las redes sociales, que sean hiperdependientes de la televisión y que no lean, no se formen, por supuesto filosofía no, historia lo mínimo, y que estén simplemente conectados para ser manipulados absolutamente y cada vez más como un rebaño de borregos.
Movimiento de Regeneración Política de España, 30 de abril, los quiero ver en Madrid. Ya os digo, probablemente mañana os confirmo el lugar. Y luego por la tarde, ese mismo día, una manifestación, concentración contra los políticos, los privilegios de los políticos y la ruina a la que nos están llevando a todos. Una ruina total y absoluta. Espero que os haya gustado este vídeo. Compartidlo si os ha gustado, uníos al canal si queréis apoyarme y suscribíos con campanitas si no estáis suscritos. Un fuerte abrazo a todos y gracias por estar ahí. Somos 290.000. 290.000 campeones, 290.000 despiertos valientes y muchas gracias a todos y cada uno de vosotros por estar ahí.